Y después de tantas idas, vueltas, peleas, luchas, discusiones, aprobaciones, modificaciones, finalmente es ley la reforma del impuesto a las ganancias porque la aprobó con amplia mayoría la Cámara de Diputados. Sí, después de mucho tironeo, pero en un trámite express en solo 2 días, y vamos a ir al móvil de Televisión Pública Noticias en el Congreso con Juan Carlos Bartolota. Gracias, Mariel. Daniel, efectivamente, menos de 24 horas, podríamos decir, llevó la discusión en el Congreso de la Nación de este acuerdo que logró el Gobierno Nacional con la CGT, con los gobernadores y después, obviamente, con los partidos con representación parlamentaria para obtener la sanción de esta ley que modifica el impuesto a las ganancias. Hubo mucha tela para cortar durante estas horas, por supuesto, hubo febriles conversaciones y negociaciones para lograr esta aprobación, que finalmente se dio en la tarde de hoy en la Cámara de Diputados. Recordamos que ayer lo trató el Senado y rápidamente lo giró a la Cámara Baja. Comenzaron los diputados hoy mismo a tratar este proyecto. Hubo discusión sobre lo que pasó ayer en la provincia de Jujuy, que tuvo como epicentro un accionar de la policía jujeña contra la diputada Mayra Mendoza del Frente para la Victoria. Este tema se discutió también en el recinto de la Cámara de Diputados. Hubo fuertes cruces entre el presidente del bloque de Cambiemos, y del bloque de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando del cordobés Mario Negri, con quien vamos a charlar en instantes. Hubo mucha discusión sobre este tema y al final, cuando hubo de tratarse ya la ley, el Frente para la Victoria no estuvo presente. Decidió no prestarse a la votación, sí dio quórum, y vamos a escuchar ahora qué decían los protagonistas de esta jornada con relación a la aprobación de esta modificación de la ley del impuesto a las ganancias. 166 señores diputados votaron afirmativamente, 5 negativamente y hubo 3 abstenciones. Resulta afirmativo, queda sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo. Ayer, no sé si ustedes estuvieron presentes cuando estuvo el ministro del Interior y un diputado le dijo si se podía modificar la actualización del mínimo no imponible, le dijo no se puede modificar nada porque está todo cerrado y si modificamos algo se cae el acuerdo. Es decir, ¿para qué estamos? Si no se podía modificar nada, ¿para qué estamos acá? ¿Estamos pintados? No, no estamos pintados. Nosotros representamos al pueblo de la nación argentina y sobre todo a los sectores más rezagados. Para que quede claro, cuando terminamos el gobierno nosotros pagábamos 1 millón, hoy pagarían 2 millones. Con este proyecto nuevo dejarían de pagar 400.000, pero con las paritarias del año que viene probablemente vuelvan a pagar 2 millones, con lo cual se está votando un proyecto que deja pagando probablemente a la misma cantidad de gente y más que lo que había presentado originalmente más. En primer lugar hemos modificado las escalas después de muchos años, 16 años sin modificar, y por lo tanto la primer escala, digamos, es el 5%, con lo cual ya ahí hay un cambio, porque antes era 9, con lo cual ya también tiene una reducción. Y además hemos incorporado nuevas deducciones. Entonces un trabajador, si ese trabajador, por ejemplo, alquila, al poder deducir lo que paga por alquileres, tampoco va a pagar impuestos a las ganancias. Por lo tanto va a tener una gran diferencia. Nosotros tuvimos un debate, siempre mantuvimos el respeto, a pesar de la descalificación, de los agravios, de la falta de respeto. Nosotros siempre mantuvimos el debate con altura. Siempre, y ustedes fueron testigos de la carta que le envié al presidente, mantuvimos la vocación de diálogo y es bueno que hayamos dado este primer paso. Con un paso solo no alcanza, necesitamos más pasos para que en la Argentina definitivamente se entienda que el salario no es ganancia, es remuneración. Juan Carlos Bartolota, seguimos con vos en el Congreso, vemos que tenés otro protagonista de lo que es evidentemente la noticia del día. Adelante. Así es, Mario Negri, presidente, lo decíamos anteriormente, presidente del bloque Cambiemos y bloque de la Unión Cívica Radical. Y la pregunta es, en febrero se cobra el primer sueldo con la ley aprobada. Es retroactivo a enero. Exactamente. Sí, sí. ¿Se va a sentir una mejora en el bolsillo de los...? Se va a sentir. Tampoco no hay magia. Si la economía tiene una recesión que ha sido prolongada. Eso no hay que mentirle a la gente porque creo que se puede salir de esa dificultad. Creo que la primera conclusión es que terminemos bien el año parlamentario. Las cosas se habían ido a la banquina, me parece, porque terminó habiendo más una pelea política que una discusión de fondo sobre el segundo impuesto que recauda la nación, no importa quién gobierne.
muy significativo, más que a los que afecta la cantidad que significa. En segundo lugar, no habían existido antecedentes con ningún presidente del retorno a la democracia donde la oposición haya armado la política fiscal del que gobierna. El proyecto que se había votado en diputados había creado 6 nuevos impuestos y hacía 3 meses antes habíamos votado el presupuesto entre todos. Entonces, usted puede votar en contra, no tiene obligación de acompañarlo, pero crearle los impuestos y calculárselo a usted, bueno, además de ser difícil, yo lo escuchaba recién a Héctor, que tengo mucho respeto, que no le dejaban modificar una coma. Bueno, modificaron más de una coma, se equivocaron en 40.000 cuando lo hicieron en el dictamen. Y en tercer lugar, había que tener un sano equilibrio para que no se desfinancien las provincias, para que no se descalce financieramente el Estado Nacional y además una respuesta a los trabajadores. ¿Cuál era el problema en serio que teníamos acá? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué tan en boga hace 6 años, 7 años el tema ganancia? Porque no hay que ser hipócrita. Acá no se tocaron las escalas durante 16 años y tuvimos 1.200% de inflación. Entonces el salario suyo, Daniel, o que esté con ustedes, si ganaba 15.000, llegó un momento con la inflación que le atrapaba con el 30, 35. Pasó a ser confiscatorio ese impuesto del salario y eso, inclusive siendo oposición nosotros, nos ponía muy mal, ¿no? Y Bertolotto lo ha presenciado acá, la cantidad de sesiones que hemos tenido. Bueno, creo que el final es un final de una ley que es la ley posible, no es la que es satisfactoria o no para todos, es un avance sustancial y creo que no se va a desfinanciar el Estado Nacional tampoco ni las provincias. Muy bien. Mario Negri, los está escuchando a ustedes, Mariel y Daniel. Con todo gusto. Negri, con ese final que usted acaba de describir, teniendo en cuenta que hubo diálogo, consenso, y se llegó a una amplia mayoría en la votación, ¿hacen una autocrítica tanto el oficialismo como la oposición, toda la clase política argentina, de todo lo que ocurrió antes de las peleas? Sí, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerla serenamente, tampoco se cae el mundo, pasa en toda la política del mundo, entre las pasiones, los errores. Hoy estuvo muy sereno usted, Mario Negri, en un momento se enojó. No, pues yo no agravio personalmente, en algún momento sí, bueno, acá hay pasión, pero lo que sucedió es que esta es una opinión personal, por favor no compromete ni al gobierno ni al bloque. Nosotros habíamos quedado que este proyecto de ley, que el gobierno se había comprometido, lo mandara después del presupuesto. Y pasaron unos 20 días, 25, entonces el Frente Renovador ingresó un proyecto que era más o menos como una Ferrari porque estaba lleno de plata. El proyecto del Estado, que iba a mandar después nuestra ordinaria, era un proyecto más ajustado, de sábana más corta, pero con un cambio significativo que yo comparto la filosofía, que es la progresividad del impuesto. Los argentinos vamos pata para arriba, somos regresivos, nos cargamos en el IVA y no pagamos en el impuesto al ingreso con equidad. Ahora, bueno, era sábana corta, no satisfacía, entonces yo hubiese preferido que no se envíe en extraordinaria, porque ese es un tema muy tentador. Nosotros cuando fuimos opositor también nos juntamos mucho y no nos daban el número. Ahora, después terminó una batalla política, porque la oposición vio la posibilidad de darle un golpecito político al gobierno y terminar el año así. Bueno, después pasó lo que pasó, terminó en el Senado, cuando las provincias vieron que se desfinanciaban enteras, habían juntado 6 impuestos, vinieron las correcciones y creo que la autocrítica hay que hacérsela. Pero también quiero decir en favor, así porque hay una muletilla, ¿no?, con el tema de que Macri le dijo que la campaña que iba a sacar... Todo acá, la dirigencia política hablaba de este impuesto al salario porque cada día lo estrujaba más. El gobierno puso 50.000 millones a comienzo de año y todo vino al mínimo no imponible, recuerden ustedes. Ahora, con el diario del lunes, yo hubiese puesto menos en el mínimo no imponible y yo hubiese empezado a tocar las escalas, que es lo que estrangulaba, ¿no es cierto? Ahora quedaba pocos recursos, se habían votado 27.000 millones de pesos en el presupuesto nada más. Ahora se estiró, se hizo un esfuerzo y hemos contribuido entre todos, pero también la autocrítica tienen que hacérsela a los muchachos del frente, porque yo respeto a todos, soy muy plural, pero Kicillof era ministro de Economía, no vendía fruta en el mercado. Entonces, en vez de haber tocado otra cosa, hubiese tocado las escalas.
y le tocó los años donde la Argentina crecía al 8%. Ahora es una Argentina de vaca flaca, no solo de herencia, sino que la economía no arranca en el término que nosotros esperábamos, ¿no? Negri, justamente a propósito, Bartolota le comentaba antes, usted protagonizó hoy un fuerte cruce con los diputados del Frente para la Victoria cuando se propuso una moción de privilegio por la agresión que sufrió ayer en Jujuy la diputada Mayra Mendoza. Sí, a mí me toca muy de cerca el tema de derechos humanos, pero normalmente nunca he hecho ni política espectáculo con eso, ni tampoco he tratado de dividir la sociedad. Yo creo que en materia de derechos humanos no hay dueños, ni la historia comienza cuando llego yo. La historia de un país es el resultado de un proceso de dolores enormes, y nosotros obviamente que repudiamos lo que le pueda haber hecho alguna agente de policía o no a Mayra Mendoza, el propio gobierno de Jujuy, ese no es el gobernador que lo manda. Pero lo que sí digo es que acá la diputada González fue amenazada por el caballo no sé cuánto, acá el diputado del Caño, que de la izquierda el año pasado la Gendarmería lo reprimió y ninguno de ellos nos quiso acompañar en el repudio. Entonces nosotros no distinguimos esas cosas. Y en materia de derechos humanos, no es que la historia comienza cuando yo llego. Entonces, bueno, viene la pasión, nosotros parece que tuviéramos que pedirle disculpas. Bueno, nosotros tenemos errores, pero para ponernos la vara a nosotros en términos de derechos humanos hay que subirla bastante, ¿no? Nosotros no somos dueños de la historia y tuvimos momentos difíciles en la democracia. Y yo creo que no hay que vivir para el pasado porque hay jóvenes que ni siquiera vivieron esa generación. Pero muchachos, no pueden hablar así de nosotros cuando, escúchenme, lo han llevado a Milán y en Anda, y ahora ha tenido que ir a acreditar que tenía $200.000 de Barreiro, otro militar que ha sido condenado por violación de los derechos humanos. Acá hubo Proyecto X, acá lo golpearon a los COM, a ver, acá hubo amnistía, acá hubo indulto. Bueno, yo no quiero volver, pero por favor no nos empujen a ver una película en blanco y negro diciendo que son los autores de la nueva película de la Argentina. Acá no hay Adán en materia de derechos humanos ni tampoco de la historia de la Argentina. Y creo que uno de los errores más gruesos del kirchnerismo, la constitución de su relato y de su pensamiento, es decir que la historia comienza cuando ellos llegan. Bien. Y se equivocan. Porque entonces no vamos a terminar nunca, ni nosotros, ni el radicalismo cuando estaba dividido con el peronismo, ni tampoco he visto ningún amparo presentado por la diputada Kirchner o por la abogada Kirchner en su momento. Nosotros éramos menos, pero tenemos radicales muertos y torturados, y no es una carrera para ver quién tiene más muertos. Ojalá la carrera fuera por quién tiene más vivos. Yo pretendo que esto esté saldado, que esté terminado, pero por favor, una vez, porque uno tiene derecho a tener paciencia. Lo que no tienen que confundir es la paciencia con la ingenuidad. Pero la Argentina tiene que mirar para adelante y en buena hora que hemos recuperado la democracia y la vida y estamos en contra de cualquier forma de violencia del diputado, del color político que sea o del ciudadano que sea. Está claro. Diputado, muchísimas gracias por este contacto y muchas gracias Juan Carlos Bartolota también desde el Congreso. Seguimos con el tema ganancias, pero para explicar lo que se ha aprobado, lo que es ley desde hace un rato cuando le dio sanción también la Cámara Baja. Vamos a explicar entonces cómo queda el mínimo no imponible y los demás detalles. Sí, en principio sube el mínimo no imponible para solteros a casi 28.000 pesos brutos. Para casados con 2 hijos, el mínimo no imponible queda en 37.000 pesos brutos. Las jubilaciones estarán exentas de pagar impuesto a las ganancias hasta 33.000 pesos brutos mensuales. Mientras tanto, la cuestión de las horas extras, los días no laborables quedan con plus exento. Las horas extras no se van a contabilizar para el cálculo de las escalas, algo que pasaba habitualmente que al hacer horas extras eso hacía cambiar de escala y tener que pagar mayor impuesto. Los viáticos quedan exentos hasta un tope del 40% del mínimo no imponible. También se actualizan las escalas, la alícuota más baja va a ser del 5%, hasta ahora era del 9%, y llega hasta el 35% para los salarios superiores a los 120.000 pesos mensuales. En cuanto a la deducción por cónyuge, finalmente se mantiene porque hubo discusión, distintas propuestas, pero queda la deducción por cónyuge. Sí, también la deducción por hijo menores de 18 años. Y hay una deducción por alquiler. Hasta 4.000 pesos mensuales se van a poder deducir por alquiler de vivienda familiar.
Y también se estableció una fórmula de actualización automática 2 veces al año, que es la que rige para establecer el aumento en las jubilaciones y en la asignación universal por hijo.